Ya son 10, ya estamos entonces más o menos en quórum. ¿Quién va a exponer? Ok, profesor. Rafael Cardeña. Ok, déjame ver un ratito para grabar. Ok, comparte Listo. para... ¿Cómo eres? Gracias, gracias, profesor. Saludos, doctor. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí, sí, se ve. Sí, sí se ve. Muchas gracias, compañeros. Bueno, ante todo, profesor, buenas noches. Compañeros con todos, buenas noches. Bueno, siguiendo con las exposiciones, en este punto que nos ha tocado es acerca sobre la dosimetría termoluminiscente, más conocida como los TLDs, ¿no? Haciendo una breve reseña histórica, eh, daremos a conocer cómo de alguna manera ha ido evolucionando acerca de las investigaciones en eh, digamos, en el descubrimiento de los TLDs, ¿no? Es muy probable, ¿no? Que desde épocas prehistóricas, el hombre de las cavernas, por decirlo así, ya haya observado, ¿no? Esta emisión de luz al calentar ciertos cristales, ¿no? Naturales en la oscuridad. También, en efecto, seguramente conocieron los alquimistas, ¿no? De la Edad Media. Pero fue en sí Sir Robert Boyle quien describió este fenómeno, ¿no? En el año 1663, cuando informó ante la Royal Society of London que había observado una extraña luminosidad al calentar un diamante en la oscuridad de su recámara, ¿no? Y también hubo otros científicos, ¿no? Que trabajaron con vieron este tipo de fenómenos, ¿no? Como fue Oldenburg en 1705, Becquerel en 1883, Widerman y Schirmin en 1895, Hubbard en 1930, Randall y Wilkins en 1945, que solucionaron la cinética de primer orden, Garling y Gibson en 1948, que solucionaron justamente también el problema de la cinética del segundo orden, y May Bradish en 1964, ¿no? Con el orden general. Entonces, para lo cual nosotros necesitamos conocer muy bien estos conceptos, ¿no? De qué es termoluminiscencia, ¿no? O qué es luminiscencia, ¿no? Entonces, termoluminiscencia es justamente la emisión, ¿no? De luz de ciertos materiales, ¿no? Que al ser calentados por debajo de su temperatura de incandescencia, bueno, habiendo sido previamente expuestos, ¿no? A un agente excitante, ¿no? Tal como son las radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces acá vemos justamente estos materiales que emiten, ¿no? Cierta característica de luz, ¿no? Al ser excitados, ¿no? Por las radiaciones ionizantes. También vemos, tenemos que saber qué es luminiscencia, ¿no? La luminiscencia es el fenómeno de absorción de energía por el material y la emisión de una fracción de esta, ¿no? En forma de luz en la región visible del espectro electromagnético, ¿no? Entonces, esta luminiscencia es un proceso, ¿no? El cual implica dos etapas, ¿no? Que son muy diferenciados, ¿no? Que es la excitación justamente del sistema electrónico de este material o el sólido, y por su secuencia la emisión de estos fotones, ¿no? Entonces, a esta etapa de excitación es producida por el bombardeo de fotones, bueno, se le denominará fotoluminiscencia, ¿no? En el caso de electrones se denominará catodoluminiscencia. En el caso del campo eléctrico será una electroluminiscencia, ¿no? En el caso de reacciones químicas, la quimioluminiscencia.
y en el caso de acciones mecánicas será la triboluminiscencia, ¿no? Entonces, esta luminiscencia es clasificada de acuerdo al tiempo tau de respuesta después de cada excitación. Entonces, donde se verán dos tipos muy, muy diferenciados, ¿no? Que es el proceso de fluorescencia y el proceso de fosforescencia, ¿no? Con un tau menor o igual a 10 a la menos 8 segundos y tau mayor a 10 a la menos 8 segundos, ¿no? Donde vemos claramente acá en el proceso de fluorescencia, va a ser muy independiente, ¿no? de la temperatura. En cambio, la fosforescente tiene una fuerte dependencia con respecto a la temperatura. Entonces, la fluorescencia, bueno, tendrá lugar cuando estos electrones absorben energía y pasan del nivel fundamental a un nivel excitado, ¿no? Caso inverso será la luminiscencia, ¿no? Cuando pasa de un estado excitado a un estado fundamental. Entonces, la fosforescencia tendrá lugar cuando un electrón pasa, bueno, en este caso de un estado fundamental al estado excitado, ¿no? Pero este electrón será entrampado, ¿no? Entrampado en niveles, denominados niveles metaestables o trampas, donde permanecen hasta acumular la cantidad suficiente de energía para retomar el estado excitado y posterior a ello volver al estado fundamental, emitiendo la luz, ¿no? Termoluminiscente. Entonces, en este proceso de fosforescencia, el electrón permanece atrapado, como hemos mencionado, en un nivel metaestable, a una determinada temperatura. El tiempo de permanencia es el nivel de energía estado por esta ecuación de Arrhenius, ¿no? Esto de alguna manera nos va a servir esta ecuación justamente para poder determinar, ¿no? Las ecuaciones de la cinética de primer orden y la cinética de segundo orden, ¿no? Muy, muy, muy importante para nosotros. Donde justamente tau es el tiempo de vida de un electrón en la trampa, es justamente, como hemos mencionado, ese, ¿no? Es el factor de frecuencia. Es la diferencia de energía entre el nivel de energía metaestable y el borde de la banda de conducción, que también es llamado profundidad de la trampa. También tenemos la constante de Boltzmann. Entonces, vemos que esta fosforescencia, mediante esta ecuación, es un proceso exponencialmente dependiente de la temperatura. Entonces, seguiremos con este concepto, lo que es termoluminiscencia, ¿no? Entonces, acá la termoluminiscencia, o luminiscencia térmica estimulada, pues ese es un fenómeno físico en el cual un cuerpo aislante o semiconductor emite luz. Cuando ésta se calienta a una tasa de calentamiento uniforme. El fenómeno termoluminiscente se produce cuando la muestra es previamente irradiada, ¿no? Hay una absorción de energía, ¿no? Con radiaciones ionizantes, ¿no? Dentro de ellas podemos tener las radiaciones ultravioleta, la radiación X, ¿no? Entonces, este fenómeno de termoluminiscencia puede ser explicado, ¿no? Utilizando, digamos, un modelo básico, ¿no? De bandas de energía, ¿no? Donde estos sólidos iónicos y dieléctricos, donde hay una cantidad finita, ¿no? De bandas de energía totalmente ocupadas por una cantidad de electrones, ¿no? A partir de su estado más bajo de energía, ¿no? Donde denominaremos como una banda de valencia a la última banda, ¿no? Ocupada por los electrones. Luego también habrá una banda prohibida y finalmente tendremos una banda de conducción, ¿no? Que está libre de electrones, ¿no? Y también acá se ve justamente el nivel de Fermi, ¿no?
que es un cristal iónico, para un cristal iónico, ¿no? Bueno, bueno, las condiciones en las que se puede producir esta termoluminiscencia. Es muy importante conocer que los materiales deben ser aislantes o semiconductores, como lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Podemos decir que los metales no exhiben propiedades luminiscentes, ¿no? Bueno, en el caso del material debería ser expuesto a radiaciones por un determinado periodo de tiempo para que el material pueda absorber energía, siempre en cuenta que la emisión luminiscente es consecuencia de este calentamiento de este material. Bueno, entonces, como hemos mencionado, en los sólidos existen pues una variedad de defectos puntuales, ¿no? Ya sean intrínsecos o extrínsecos, ¿no? Estos defectos intrínsecos y extrínsecos pues crean estos niveles de energía metaestables. Tiene lugar en la banda prohibida, ¿no? Que son denominadas trampas. Entonces, cuando irradiamos justamente a un cristal con radiación ionizante, ya sea alfa, beta, gamma, estos electrones de la banda de valencia absorben esta energía para luego hacer una transición hacia la banda de conducción. Este proceso dará como resultado la creación de huecos justamente en la banda de valencia, ¿no? Y de alguna forma está determinado por esta transición 1, ¿no? Como vemos acá en la figura. Ahora, cuando el electrón llega a esta banda de conducción, se moverá libremente, ¿no? Hasta ser entrampado en las trampas ubicadas en los niveles metaestables, como lo vemos acá en la transición 2. Y de la misma manera ocurre con los huecos de la banda de valencia, ¿no? Determinado por esta transición 3. Entonces, por ende, las trampas que están cerca de la banda de conducción son para los electrones, y las que están cerca de la banda de valencia son para los huecos, ¿no? Entonces, como lo hemos mencionado también, el nivel de energía de Fermi separa justamente a en dos grupos de trampas, ¿no? Una trampa para electrones y una trampa para huecos, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva vemos justamente bueno, como ya lo hemos visto ya esta transición, ¿no? Que justamente son entrampados, digamos, los huecos en esta trampa de valencia, ¿no? Y también este electrón. ¿Qué sucede cuando de alguna forma este electrón recibe una suficiente energía, ¿no? Puede realizar, digamos, una transición, ¿no? Para la banda de conducción. Inmediatamente este electrón realizará otra transición a un centro de recombinación, ¿no? Como vemos acá, emitiendo energía producto de la recombinación en forma de luz, generalmente que es visible, ¿no? Todo este fenómeno se denomina termoluminiscencia, ¿no? O luminiscencia térmica estimulada. Este fenómeno de termoluminiscencia será explicado utilizando justamente el modelo simple de bandas, ¿no? De energía, tal como se ilustra en esta figura, ¿no? Entonces, como hemos dicho anteriormente, entonces cuando la radiación alfa-beta incide sobre este electrón, es excitado, ¿no? Y realizando una transición de la banda de valencia hacia la banda de conducción, ¿no? Mediante la transición 1. Dejando como un resultado de un hueco en la banda de valencia, como hemos mencionado, tanto el electrón como el hueco se moverán libremente hasta ser entrampados, ¿no?
en los niveles de energía ubicada en la banda justamente prohibida. Este proceso se muestra justamente en la transición 2 y en la transición 3. Ahora, ¿qué sucede cuando por medio de un tratamiento térmico se liberan estos electrones, ¿no?, que están entrampados? Pasará justamente a la banda de conducción y inmediatamente, ¿no?, se recombinará con un hueco, ¿no?, o centro de recombinación. Bueno, esta se da mediante la transición 6. En esta transición se emitirá una luz TLD, ¿no?, un termoluminiscente. También es importante describir que en algunas ocasiones los electrones que han sido entrampados, al ser estimulados por estos procesos térmicos, dichos electrones al llegar a la banda de conducción tienen la probabilidad de nuevamente reentramparse, ¿no? O sea, pueden recombinarse, como también tiene la probabilidad de reentramparse nuevamente, ¿no? Y a este proceso se le llama del reentrampamiento, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva describe justamente lo que es la curva termoluminiscente, ¿no? Justamente para analizar este comportamiento de este material termoluminiscente, y así como evaluar la dosis absorbida por un cristal termoluminiscente, resulta de especial interés, ¿no?, para registrar la denominada la curva de TLD, ¿no?, o Glow Curve. Entonces, esta curva representa justamente la intensidad de la luz emitida, ¿no?, por el cristal en función de la temperatura del mismo, ¿no?, durante el proceso del calentamiento. Para cada material, esta curva presenta picos característicos bien definidos. Bueno, acá en esta diapositiva vemos justamente lo que es el espectro de emisión de la termoluminiscencia, ¿no? Bueno, el hecho de que esta luz emitida por fotones de diferentes energías da lugar a un registro, ¿no?, justamente de su intensidad en función de la longitud de onda. Se conoce como espectro de emisión termoluminiscente, ¿no? Esta también puede presentar varios puntos de intensidad máxima, a los cuales se les llama picos de emisión. Bueno, acá de alguna manera quería mostrarles algunos modelos, los fundamentos matemáticos, ¿no?, de la termoluminiscencia, ¿no? Justamente acá les estoy dejando el link para que ustedes puedan verificar o ver toda la solución de estas ecuaciones. Entonces, estos modelos matemáticos simples son para justamente describir, ¿no?, el proceso de la termoluminiscencia. Están básicamente dadas por las siguientes hipótesis, ¿no? Justamente la primera hipótesis es que justo el electrón que se encuentra entrampado, al ser afectado por este tratamiento térmico o calor, hará una transición hacia la banda de conducción para inmediatamente recombinarse con un hueco, ¿no? Este proceso se conoce como la cinética del primer orden. Como hipótesis 2, tenemos que en el caso de que el electrón es liberado de la trampa, tiene la misma probabilidad, ¿no?, de recombinarse y también de reentramparse nuevamente, ¿no? Este proceso es conocida como la cinética del segundo orden, ¿no? Van a existir otros modelos más complejos. En el caso tenemos el modelo empírico, ¿no?, de May-Partridge, o el otro modelo que es de Halperin y Branner, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle, digamos, en la solución de estas ecuaciones, pero sí de alguna manera para su conocimiento, ¿no? Entonces, justamente como hemos mencionado, solamente acá lo que va a haber es una recombinación, ¿no? Entonces, por lo tanto, este reentrampamiento va a ser despreciable. Acá lo que nos muestra es justamente algunas condiciones con justamente la ecuación de Arrhenius que les comenté hace un momento,
justamente van a ser muy importantes para poder llegar a la solución, ¿no? De esta ecuación, donde el diferencial de n con respecto a t es proporcional a n, ¿no? Donde este diferencial, bueno, representa la rapidez del cambio del número de portadores de carga, ¿no? Por unidad de tiempo. Y n y está de alguna manera con un grado de orden elevado a 1, ¿no? Pero en el caso, digamos, de la cinética del segundo orden, está elevado al cuadrado, ¿no? Y para el caso del modelo empírico, esto está elevado a n al índice b. No, perdón, a n elevado al exponente b, perdón. Entonces, beta es igual al diferencial de la temperatura con respecto al tiempo, ¿no? Que justamente es la rapidez del calentamiento, ¿no? Entonces, justamente usando esta ecuación de Arrhenius y estas condiciones, vamos a llegar a esta solución de esta ecuación, ¿no? Donde esta ecuación justamente es la intensidad en función de la temperatura, ¿no? Que justamente nos da esta curva de brillo, ¿no? Y esta forma de curva de brillo es una campana asimétrica, ¿no? Como vemos acá en la figura hacia la derecha, es bastante asimétrica, ¿no? Esto es claro, es de alguna manera dándole los valores a S, digamos, a estas variables, ¿no? En el caso, digamos, del modelo de Garling y Gibson, la cinética de segundo orden, vamos a tener es la solución de esta ecuación, ¿no? Donde tendremos de alguna forma esta curva que es más simétrica, ¿no? Como hemos mencionado, estas curvas, para este caso del reentrampamiento y la recombinación, son de gran ancho, ¿no? Que para el caso de las curvas del primer orden es asimétrica, pero para este caso es simétrica, ¿no? Bueno, y también mencionarles, ¿no? El modelo empírico general, ¿no? Bueno, esta expresión de May de Partrillet para la termoluminiscencia en la cinética de orden general es empírica, en el sentido de que no existe un modelo físico para explicar el orden general, ¿no? En la cinética. Solo la cinética de primer orden y segundo orden tienen esa interpretación física, ¿no? Que es satisfactoria. Bueno, alguna de estas aplicaciones que podemos llevarlo es más en la dosimetría clínica, ¿no? Con respecto al radiodiagnóstico, a la medicina nuclear, a la radioterapia, ¿no? Pero más de repente lo que es a la dosimetría personal, ¿no? Con estos dosímetros termoluminiscentes, ¿no? Entonces, como les estaba mencionando, estos dosímetros termoluminiscentes calculan, ¿no? Justamente la exposición, ¿no? A la radiación ionizante, ¿no? Mediante la medición de la cantidad de luz visible emitida desde un cristal en el detector, cuando este se ha calentado. Bueno, cuanto más luz es emitida, mayor es la dosis, ¿no? Los TLDs se utilizan para monitorear los entornos de alto riesgo. Entonces, sucede cuando estos dosímetros han sido irradiados, se mide su termoluminiscencia calentando, ¿no? Y este es registrado, y registrando su luz, que se emite con un fotomultiplicador, ¿no? Bueno, acá en la siguiente figura tenemos justamente un material termoluminiscente, donde la luminiscencia emitida es proporcional justamente dentro de ciertos valores, regiones, a la cantidad de radiación absorbida por el material. Bueno, hay dos grandes tipos de dosímetros termoluminiscentes, ¿no? Los más utilizados dentro de ellos tenemos el fluoruro de calcio y el fluoruro de litio, ¿no? Este fluoruro de calcio justamente se utiliza principalmente para la detección de exposición a la radiación en el medio ambiente, ¿no?
Y en el caso del fluoruro de litio, se utiliza generalmente para detectores de radiación personal. Bueno, va a seguir. Bueno, algunas características de estos dosímetros termoluminiscentes es que no necesitan un empaque especial, ¿no? La dosimetría se pueden efectuar prácticamente en un punto, ¿no? Cubren también un amplio intervalo de dosis, ¿no? Mm, Son casi equivalentes al tejido. Tienen un bajo desvanecimiento, no necesitan de conexiones entre el dosímetro y el equipo de lectura. Son casi independientes de de la rapidez de la dosis y son sensibles a cualquier tipo de radiación. También se pueden usar varias veces y son baratos, ¿no? Bueno, algunas de las aplicaciones que se dan en otros campos es justamente, ¿no? En la agricultura, eh, en la conservación de alimentos por irradiación, en el control de plagas mediante la esterilización de los machos por irradiación, en otro campo también son las radiografías industriales, ¿no? También, justamente, otro campo también que se utiliza es en la aeronáutica, ¿no? Ya que el problema es de la exposición justamente de estos tripulantes aéreos, ¿no? A la radiación cósmica. Y otro es el fechamiento de sitios arqueológicos, ¿no? O el fechamiento de piezas arqueológicas también. Bueno, eso sería todo, profesor, con respecto a mi exposición. Muy bien, ¿preguntas? Profesor, ¿Cómo? buenas noches. Sí, disculpe, quería hacer una consulta. Creo que no tiene mucho que ver directamente con el tema, pero no sé si nos puede explicar tal vez el compañero o tal vez usted, si es que tiene el dato, cómo trabajan los fotomultiplicadores, porque he escuchado en varios temas que se usan. Bueno, Justamente en este tema he hecho la parte física, pero mi siguiente compañero va a entrar un poquito más de énfasis justamente a este tema, ¿no? Yo he hecho de alguna forma la parte, digamos, cómo es, digamos, la transición, ¿no? Que ocurre justamente de estos electrones, ¿no? Entre la banda de valencia, la parte más, más que nada, el modelo de bandas, ¿no? bueno, vamos a ver las exposiciones, porque el fotomultiplicador me parece que ya lo explicaron antes, ¿no? En una clase anterior. Preguntas al expositor, por favor. Sí, una pregunta. A ver. Este, con respecto al gap, ¿cuál es la energía de ese gap? ¿O depende del material? O, Eh, y sí, compañero, va a depender mucho del material, ¿no? Por ejemplo, esos materiales tienen propiedades bastante intrínsecas, ¿no? Entonces va a depender mucho de esos materiales. y en cuestión a las trampas, eh, ¿también varía el material? No, o sea, esta trampa simplemente es justamente para, esta trampa este nivel que se da en el nivel en la energía, en el nivel de energía de Fermi, justamente va a verse separado, ¿no? Por estos dos grupos de trampas, ¿no? Entonces, cuando el electrón pasa a esta banda de conducción, estos electrones van a quedar entrampados en esta trampa, ¿no? Pero Claro, en el caso, digamos, en el caso de los huecos, van a ser entrampados en esta parte, ¿no? Son cosas muy diferentes, ¿no? Muy diferenciados, ¿no? No, pero lo que está preguntando es un ejemplo de algún material donde haya valores específicos. No tendría, digamos, un valor específico, ¿no? claro, porque la zona del gap depende del dopaje también, ¿no? Del material con que se dopa. Justamente, ¿no? Sí, sí, va a depender. No tengo, digamos, valores exactos, compañero, de verdad. Ya, bien, gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta?
Bueno, si no, gracias, estimado Richard. Muchas gracias, profesor. Siguiente, ¿a quién le toca? Ya, profe, yo estoy listo. Adelante. Un ratito. ¿Empieza Bayón o empiezo yo? Ah, bueno, ya estoy compartiendo. No sé, pues, bueno, depende de ti. Ya la compartí, no sé si... Ok, Empiezo yo, creo. adelante. Ya. Buenas noches todos, compañeros. Hoy día también voy a hablar de la dosimetría de termoluminiscencia. Ahora, ¿qué es esto de la dosimetría de termoluminiscencia? O sea, es la dosimetría que se hace con materiales termoluminiscentes, o sea que se genera luminiscencia a raíz de una estimulación con energía térmica. Entonces vamos a ver primero qué es la luminiscencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la luminiscencia? Es un fenómeno en el cual se emite luz, que es una emisión de luz que tiene ciertos cuerpos. Ahora, esto no hay que confundirse con la emisión de radiación térmica, que hemos visto, por ejemplo, en radiación de cuerpo negro y esas cosas, ¿no? Que se da a raíz de la temperatura que tiene el cuerpo. En este caso, la luminiscencia se da por la luz que se emite por la transición de electrones desde la banda de conducción a la de valencia. Entonces, esto no depende de la temperatura del cuerpo, aunque sí va a haber una fuente térmica. Eso vamos a ver con más detalle más adelante. Es por eso que este tipo de emisión de luz se le llama emisión de luz fría. Y como ven acá dice, esto se puede explicar desde el modelo de capas de banda sería, ¿no? Utilizado en los sólidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo termoluminiscente absorbe la energía de la radiación. Acá nos juega un papel importante la radiación, que es la que incide y hace que los electrones pasen de la valencia a la capa de conducción. Entonces, luego estos electrones van a quedar atrapados. Luego yo voy a explicar más adelante mejor. Entonces, van a necesitar este material termoluminiscente una estimulación para liberar a esos electrones entrampados. Entonces, estas estimulaciones pueden ser, como ven acá, fotoluminiscente se llama cuando la estimulación es de origen electromagnético. Quimioluminiscente es cuando es a raíz de una reacción química. Triboluminiscente es a raíz de una parte mecánica, como puede ser la fricción. Y termoluminiscente es lo que vamos a ver hoy, es a raíz de una energía térmica. Entonces ahí ustedes ven la foto de la reacción de luminol, que vendría a ser una reacción química, y como ven arriba, esa es un tipo de triboluminiscencia que se ve, por ejemplo, en los terremotos. No sé si han visto una luz que se refleja en las nubes, que es cuando hay fricción en las placas tectónicas. Entonces, desde el tiempo en que se da esta estimulación hasta que se emite la luz, se dividen dos tipos de luminiscencia. La fluorescencia es ese tiempo que es menor a 10 a la menos 8 segundos, y la fluorescencia ese es el tiempo, o sea, dice que es la luminiscencia que se da después de un tiempo mayor a 10 a la menos 8 segundos. Entonces, hoy hablamos de la termoluminiscencia. Como ven ahí, ¿qué sucede en la termoluminiscencia? Inciden rayos X en un material fósforo, TLD, en un termoluminiscente. Luego viene una fuente de calor que va a estimular la emisión de luz. Esta emisión de luz va a ser detectada por un tubo fotomultiplicador, y ahí luego se va a medir la cantidad de intensidad luminosa, ¿no? Entonces, yo quería mostrarles un video que dura 1 minuto nomás, para que vean esto con más detalles. Un video muy bonito, no sé si me lo permiten, por favor. A ver, este de aquí. Ay, me fui. Miren. Entonces, vamos a ver cómo es la termoluminiscencia. Ahí agarro un material que es de fluoruro de calcio, una tableta. Y lo que va a hacer con esto, ahorita van a ver, es que la va a irradiar con haz de protones. Miren. Perdón. Entonces ustedes van a ver ahí que ni bien ya la estoy irradiando, ya está emitiendo un poco de luz. Esa luz se da por la transición inmediata que va desde los
que están en la capa, electrones que están en la capa de conducción a la capa de valencia. Pero aún así, cuando deja de irradiar, hay una gran parte de energía que ha sido acumulada en ese material. Entonces, luego ese material se calienta, como ven ahí, en una cocina eléctrica, y una vez que le dan energía, comienza a irradiar, comienza a botar esa lucecita, ¿no? Okay. Eso es todo lo que quería que vean. Ya. Entonces, continuamos. Entonces, vamos a ver los principios físicos, que es, como ya ha sido aplicado con mis compañeros anteriores, con mi compañero anterior, se da la ionización, pasa de la banda de valencia a la banda de conducción, y luego se excita, pero muchos quedan atrapados en estas trampas. Esas trampas se dan por las impurezas de material. Entonces, ¿qué materiales son los que tienen esas impurezas? Son los semiconductores y los aislantes, que como dice un compañero que preguntó, sí, son los materiales con los que se dopa. Son con los que se dopa estos materiales termoluminiscentes. Entonces, luego viene la estimulación. La estimulación va hacia para que los electrones que están entrampados adquieran la energía suficiente para regresar a la banda de conducción. Luego, sí es cierto que muchos de ellos van a volver a caer en las trampas, pero a raíz de la estimulación, que es continua, van a volver a la banda de conducción y luego van a caer de nuevo a la banda de valencia, recombinándose con los huecos que dejaron. Entonces, esa transición, como ya conocemos, emite fotones de luz. Entonces, acá dice, ya, la intensidad de luz emitida del material termoluminiscente es proporcional a la dosis absorbida por el mismo material. Eso va a ser la base para luego hacer la dosimetría. Ahora, no crean que por la estimulación de calor se van a liberar nuevos electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, o sea, como haciendo un proceso infinito. No. Si se quiere eliminar otra vez, hacer transición de la capa de valencia a la conducción, va a tener que haber de nuevo una ionización por radiación, una incidencia de radiación. Bueno, acá está el mecanismo de detección, que es el siguiente, ¿no? Tenemos ahí el calentador y el material TLD. Se va a calentar y va a emitir la luz. Esta luz va a ser atrapada por el fotomultiplicador. ¿Cuál es el papel de este fotomultiplicador? Es transformar esta intensidad luminosa en señales eléctricas y luego amplificarla. Luego esto va a pasar a un electrómetro que va a transformar esta señal como si fueran cargas o corrientes. Y luego también he estado leyendo que esto pasa a ¿cómo se llama esto? Un detector multicanal, me parece que se llama así, para hacer una gráfica. Esta es la gráfica que sale. Lo que se requiere es hacer una gráfica de la intensidad termoluminiscente con respecto a la temperatura. Como ustedes vieron en el video, es constante la energía térmica que se le da. Entonces, la temperatura va a ir aumentando poco a poco. Entonces, estos materiales se caracterizan de tal forma de que se busca que haya un pico entre los 180 y 260 grados centígrados. ¿Okay? Bueno, que dice acá, la intensidad luminosa se grafica en función de la temperatura. Y para obtener la dosis absorbida de la lectura termoluminiscente, se tiene que considerar factores de corrección para la respuesta de energía, fading y la linealidad. ¿Por qué es esto? La respuesta de energía es este termoluminiscente, su respuesta va a depender también de energía. ¿Por qué? Porque diferentes energías van a predominar diferentes interacciones, ¿no? Compton, fotoeléctrico, etc. La respuesta lineal con la dosis. Esto vamos a ver un gráfico más adelante, que es lo que se quiere es que haya esa respuesta lineal entre la dosis y la intensidad luminosa para poder hallar fácilmente la dosis. Y el fading es la pérdida de energía que hay en el material termoluminiscente que ha acumulado. Por ejemplo, desde que pasa la radiación del material, se va a acumular cierta energía. Entonces, si yo lo uso con la mano, por ejemplo, lo muevo, se puede calentar un poco, ¿no? Me lo pongo en el pecho, por ejemplo, como hacen los dosímetros personales. Entonces, ahí va a haber cierta pérdida por el mismo
temperatura corporal. Eso se le llama fading. Esta es una gráfica de un pico, una curva glow, como se llama, de este material, que es un fluoruro de litio. Y este de acá, que está después de los puntos, el magnesio, el cobre y el fósforo, son los materiales con los que ha sido dopado. Como se ve acá, como yo les decía, este pico tiene que estar entre 180 y 260 grados centígrados. Acá está en Kelvin. Le quitamos 273 y está más o menos por el orden. Las propiedades de los TLD. Entonces, estas propiedades son importantes para tomar en cuenta a la hora de elegir un detector TLD, que es justo lo que elige hace un rato. La respuesta a la dosis, que tiene que ser lineal entre la intensidad termoluminiscente y la dosis absorbida. La respuesta energética, que la respuesta del detector va a depender de los tipos de interacción que se den. Y el fading, como les comentaba, es la pérdida de información antes de la lectura. Estos son los tipos de dosímetros más utilizados, los que se basan en el tejido equivalente, o sea, se busca que el set efectivo sea parecido al set efectivo del cuerpo humano, que es aproximadamente de 7. Y otros que son basados en su alta sensibilidad. Entonces acá vemos cómo hay en la gráfica de intensidad termoluminescente y la dosis, hay una linealidad. En el caso de la es para este material acá. También se ve para el material de fluoruro de litio con magnesio y titanio, que lo vemos por aquí, que es la B. Esta es la zona lineal, esta es la supralineal, se llama, me parece, y esta es la infralineal, algo así. Pero la parte importante es esta capa, ¿no? Luego que vamos a ver. Bueno, básicamente este era todo lo que yo quería mostrarles. No hay mucho más que ver acá. Uno de las utilidades que tienen estos TLDs para los dosímetros personales, como ven en la foto de acá, por lo general se usa en la parte clínica, los físicos médicos, los médicos, los tecnólogos, para saber más o menos cuánta radiación están recibiendo en su trabajo. Esos pueden medir la radiación en la piel, la radiación más profundo, en las extremidades o en el cristalino, que es en la parte del ojo. También se utiliza para datación arqueológica y para otras utilidades, como ustedes vieron en el anterior. Entonces, esta es toda mi exposición, no la quería hacer muy larga. Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Usted no ha usado un equipo de estos? Sí, una vez estuve un tiempo en neoplásticas y sí me tocó utilizar un dosímetro personal. Ya. Se usa más o menos un mes, cada mes se lo están cambiando y le va dando cuánta dosis ha recibido en ese mes. Una consulta, compañero, profesor, buenas tardes, buenas Sí. noches. Quería consultarle, ¿hay pérdida de información del dosímetro? Como tú acabas de mencionar, se tienen que ser leídos al final del mes. Por ejemplo, digamos que la persona que ocupa se olvida, lo lleva a su casa y no regresa a trabajar al mes y medio o a los 2 y entrega el dosímetro. Entonces, cuando llega Sí, al sí. laboratorio para ser leído, la información que nos va a brindar es la real recibida en el periodo de trabajo o ha sido alterada por el mes y medio que ha estado fuera de uso. Sí hay, como yo le mencionaba acá, eso se llama fading, pérdida de información antes de la lectura, justamente por la temperatura del cuerpo, cualquier movimiento o algo, puede generar ese tipo de pérdida, ¿no? Pero para eso se utilizan ciertas correcciones que son importantes a la hora de a la hora de calcular la dosis, ¿no? Ahora, yo no te puedo decir cómo se calcula esa pérdida, eso ya es un tema mucho más técnico, ¿no? Pero sí, como decíamos que eso es fading, y eso se toma en cuenta también siempre. Gracias. Una pregunta. Adelante. ¿El dosímetro que mide dosis efectiva o equivalente?
Y con respecto a las unidades, ¿Perdón? ¿Qué pasa con las unidades? ¿se mide en Gray, en Ciber, en qué se mide? Ah, ya. Bueno, si es efectiva o equivalente es en ciber, ¿no? Ahora es una buena pregunta porque eso no me acuerdo. Creo que es efectiva porque considera no solo el tipo de radiación, sino también va a considerar el tejido, porque cuando yo lo voy a hablar por mi experiencia, cuando yo estuve y utilicé esto, el mismo dosímetro medía la dosis que tú supuestamente estarías recibiendo, me parece, en las extremidades y en el cristalino, que es en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo saben eso? Me parece que es el Z efectivo que tenía cada, todos los componentes, cada componente que tiene el osímetro. Entonces, tendría que haber ahí una corrección por tipo de tejido, o sea, ya sería efectiva, dosis efectiva. Ok, gracias. Muy bien, ¿otra pregunta? Si no hay preguntas, pasamos al siguiente. ¿A quién le toca? Yo, profesor, llamo. Muy bien, te escuchamos. Buenas noches con todos. Siguiendo con las exposiciones, tanto con mi compañero Richard y mi compañero Bayón, sigo con el siguiente. Bueno, la dosimetría por termoluminiscencia calorífica que se deposita en un órgano o un tejido. Su uso principal es en las aplicaciones médicas, principalmente en la protección contra la radiación, la radioterapia, radiología diagnóstica y control de calidad, auxiliando las calibraciones. Lo utilizamos para la verificación de programas informáticos, la dosimetría en vivo, ya sea personal o ocupacionalmente, o para pacientes. De esta manera se asegura la dosis requerida para el paciente en las aplicaciones de la TLD a los problemas relacionados con la medicina. Es importante para medir la cantidad. Aquí tengo una imagen en todas las áreas que se habían nombrado, tanto en radioterapia, radiodiagnóstico y medicina nuclear. Elementos esenciales. Existen 3 elementos esenciales que son necesarios para la producción de la termoluminiscencia. El material debe ser un aislante o un semiconductor, ya que los metales no presentan propiedades luminiscentes. El material debe tener algún tiempo para absorber la energía durante la exposición a la radiación. La emisión luminiscente es provocada por el calentamiento del material. En esta parte, en el último punto, esta característica en particular de la termoluminiscencia, ya que una vez que el material es calentado, se excita siguiendo la emisión de luz, ya explicada por mis compañeros anteriormente. El material no puede emitir de nuevo por simple enfriamiento. Y calentamiento de la muestra para que se dé nuevamente la luminiscencia del material debe ser expuesto otra vez a la radiación. Esto quiere decir de que el material termoluminiscente tiene que ser emitido de nuevo otra vez a la radiación, como explicaban mis compañeros anteriores. Ahora, este es un esquema. En el esquema vemos la trampa o pozo, un rayo de luz que ingresa
Ahí en el tercer cuadrito vemos la acumulación de electrones. Se emite el calor y de nuevo sale la luz. Es un esquema de trampa o pozo de un cristal del dosímetro de termoluminiscencia, un fenómeno general. Objetivos de la dosimetría personal. Desarrollar una vigilancia radiológica individual y grupal de las personas expuestas. Mantener un historial dosimétrico disponible para las situaciones de accidentes radiológicos. Los niveles de dosis permiten la identificación específica de las personas sobreexpuestas. Los niveles de dosis permiten identificar eficiencias técnicas. Permite optimizar la vigilancia médica del control de salud. La dosimetría personal tiene valor jurídico. ¿Qué es un dosímetro? Son instrumentos sensibles a la radiación y permiten estimar la dosis acumulada que se recibe en todo el organismo durante cierto intervalo de tiempo. En estos intervalos todos los dosímetros personales, los que se van a ver a continuación, tienen un recambio de un mes y te dan una dosimetría en Sievers. Debe llevarse puesto cuando se trabaja, pero debe mantenerse alejado de fuentes de radiación cuando no se usa. Los tipos de dosimetría. Se divide en función de la localización. Una dosimetría corporal, hay una dosimetría de extremidades, hay una dosimetría de abdomen. La dosimetría corporal. Se utilizan dosímetros que se colocan a la altura del pecho. El uso del dosímetro es personal y debe ser utilizado cuando haya riesgo de exposición a radiaciones ionizantes. Con estos dosímetros se estima la dosis recibida en totalidad del organismo de los trabajadores expuestos a radiación ionizante. Se hallan en términos de dosis equivalente superficial y de dosis equivalente profunda. La dosis recibida por los trabajadores expuestos deben determinarse con una periodicidad no superior a un mes. Por lo que el periodo de uso de los dosímetros y por tanto la lectura del mismo debe ser mensual. No se debe enviar el dosímetro que se utiliza hasta que no se reciba el cambio. Si están utilizando pruebas plomadas, como es en el caso de, o chalecos, en este caso ahí hay un chaleco plomado, y aquí en la otra imagen vemos un dosímetro personal a la altura del pecho. Y dosimetría en extremidades. Para estos tipos de dosimetría se utilizan dosímetros de anillo. Este anillo se utiliza cuando se estima en las dosis de radiación recibidas en las extremidades humanas. Puede ser considerable superiores a las dosis de dosimetría corporal. El uso del anillo es personal y debe ser utilizado cuando haya riesgo de exposición de radiaciones ionizantes. En el caso de utilizar guantes, el anillo debe ser colocado debajo del mismo, con el detector orientado hacia el haz de radiación. Y se utiliza para estimar las dosis recibidas en las extremidades en términos de dosis equivalente para la extremidad. Cuando las dos manos pueden estar sometidas a un riesgo notable de radiación ionizante, se asigna este tipo de dosimetría a ambas. Para ello se coloca un anillo en un dedo de cada mano. Por ejemplo, son utilizadas por el personal de medicina nuclear y PET. Se utilizarán por mes, teniendo en cuenta que no enviarán el dosímetro hasta recibir el cambio. Aquí tenemos un dosímetro de
en el dedo, como vemos en la parte, en el de anillo, está hacia arriba para la lectora, si es que se va a utilizar, y en el otro un dosímetro de muñeca. Dosimetría de abdomen. Se utilizan los mismos dosímetros que utilizados para evaluar la corporal, pero situándolos a la altura del abdomen. Es una dosimetría destinada a trabajadores expuestos a radiación ionizante en estado de gestación. Se emplea para estimar la dosis recibida por el feto. Con esta dosimetría se obtiene la dosis de abdomen. Las trabajadoras expuestas en estado de gestación deberán llevar puesto tanto el dosímetro personal como el del abdomen. A efecto de control, hay que tener en cuenta que el límite de dosis al feto es 1 milisievert desde el momento del embarazo. Es equivalente al límite de la dosis del abdomen de 2 milisievert desde el momento de la declaración del embarazo. Aquí vemos un dosímetro de abdomen. Tipo de dosímetros. La sensibilidad del TL de un dosímetro depende mucho de los factores tales como el tipo y concentración de los activadores, el sistema de la lectura, la velocidad del calentamiento. Para el tipo de aplicaciones, los dosímetros deben ser elegidos por una sensibilidad adecuada. Para la dosimetría personal, en la mayor de las veces, para la dosimetría personal, en la mayoría de las veces se utiliza dosímetros de flúor de litio, activado con magnesio y titanio. Los que son los TLD-100. El metaborato de litio, activado por cobre. Además, el TLD-100 para la dosimetría de pacientes en radiología diagnóstica, se ha propuesto el uso del fluoruro de litio, que presenta mayor sensibilidad que el TLD. Para rayos X de baja energía o para mediciones de baja dosis, se recomienda utilizar materiales de muy alta sensibilidad. Para ello se recomiendan utilizar el sulfato de calcio, el óxido de aluminio, el fluoruro de calcio, el dióxido de zirconio. Para la dosimetría de la radiación en la práctica de la radioterapia, se recomienda utilizar TLDs para la práctica del aseguramiento de la calidad, para la dosimetría física y para el control de calidad de los equipos. Aquí vemos una curva típica de un sulfuro de litio. Como vemos, los picos en las curvas, en el pico 1, 2, 3, 4 y 5, se identifica que en el pico 4, el pico más alto se da entre la temperatura de 180 a 260 grados, con una menor intensidad de los picos a baja y altas temperaturas. El pico 4 es el pico 4 es el pico principal, es el más problemático en términos de la señal residual y, por consiguiente, capacidad de reutilización en este material. Aquí tenemos unos tipos de lectoras. Aquí tenemos un esquema simple. Como ya habíamos visto en la exposición anterior, un sistema lector de TLD básico consiste en una plancha para colocar y calentar el TLD, un fotomultiplicador para detectar la emisión de la luz de termoluminiscencia linealmente proporcional a la afluencia de fotones detectada,
y un electrómetro para registrar la señal del PMT como una carga puntual. Aquí vemos dos tipos de lectores. Y bueno, en este caso, como ya para terminar casi la exposición, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, Leyes y Normatividad presenta a estas empresas autorizadas acá en el Perú para dotar de una dosimetría individual. En estas empresas autorizadas por la oficina técnica, presta el servicio de simetría individual son Alet Group, Biomédica Electrónica, Dosirap, Nuclear Control, Biomédica Electrónica, Servicios de Protección Radiológica. Principales ventajas y desventajas. El umbral de medida inferior es a 10 miligrays o 10 milisievert y el límite superior puede sobrepasar de 10 grays. Puede medir neutrones, no depende tanto de las condiciones ambientales. El reuso superior es a 50 veces, fácil manipulación y transportables, fácil lectura y precio. Principal desventajas, el costo, el cuidado al calor y a la radiación ultravioleta, la pérdida de información de 1 al 2% y la lectura irrepetible. Bueno, con eso termino mi exposición. Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Paso a las preguntas? Si no hay preguntas, pasamos al siguiente. ¿Quién falta? Sí, profesor. Yo sigo. A ver. Buenas noches. A ver, vamos a ver, compartir pantalla. Ya, no. ¿Por qué no comparto? Ajá. No puedo compartir pantalla. Creo que no me ha dado no me ha dado para poder compartir pantalla. A ver, dejen de compartir. Está compartiendo. ¿No puede? A ver, la ventana de la aplicación. Creo que tengo que salir de esta para que me dé, ¿no?
compartir, ¿no? No, pero... Bueno, mientras que buscando la pregunta para los... No, voy a salir para que me deje ahí. Pero ¿cómo me va a escuchar el audio? los materiales... Hola, hola. Hay una resonancia ya. Está muy cerca del micro. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí se le escucha, profesor. A ver, respecto a los materiales termoluminiscentes, Bayón ha tenido experiencia en el INEM. ¿Los otros expositores han tenido alguna cercanía con los materiales termoluminiscentes? En mi caso no, profesor. Ya. Ok, ya tenemos en la pantalla, me parece. A ver, preséntenos su trabajo. Caldeña. Ricardo. Profesor, dígame. Ricardo. Ya logró presentar. A ver. Ya está. Perfecto. Ya. Bueno, siguiendo con las exposiciones, buenas noches con todos. Bueno, yo, mi nombre es Ricardo Kumura. Voy a exponer lo que son detectores de radiación semiconductores, ¿no? Bueno, el contenido de mi exposición va a haber un fundamento físico, sus características, ventajas y desventajas y algunos tipos, ¿no? Bueno, un poquito para ver lo que es un semiconductor, bueno, que es un material cristalino. A ver, para poner en pantalla completa. Ya. Es un material cristalino que a nivel atómico muestra una estructura y bueno, y como se va a ver más adelante, va a ver cómo poderlo explicar con la teoría también de las bandas, que también se han explicado con lo que son los dosímetros termoluminiscentes, algo similar. Y estos semiconductores presentan una banda prohibida del entorno de un megaelectronvolt. Un semiconductor se puede comportar, como su nombre, como un conductor o como un aislante, dependiendo de diversos factores, como por ejemplo un campo eléctrico, cuando está en presencia de un campo eléctrico, cuando hay una radiación incidente, que es lo que queremos ver más adelante, o a la temperatura ambiente en la que se encuentra, que nos permite que puedan pasar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, creándose un par de electrón hueco. En esta diapositiva quería explicarle un poquito, ¿no? Y apoyarme en las propiedades de los sólidos y explicar el tema de la teoría de las bandas para estos semiconductores. Muy bien. Cuando tenemos los materiales, por ejemplo, cuando es una conducción, cuando es conductor o cuando es aislante o cuando es un semiconductor. Cuando es un aislante, podemos ver aquí que esta banda de valencia con la banda de conducción va a estar muy separada por una zona prohibida, ¿no? Esa zona prohibida va a tener una energía en la cual los electrones que pasan a la zona de conducción van a tener que vencer esa para poder hacer la transición. Eso es con respecto a un aislante, que como lo ven aquí, más o menos de 10 electronvoltios es energía. En lo que es un conductor, por ejemplo, esas zonas o esas bandas están muy muy estrechas, o sea, prácticamente no hay zona no hay zona o región que las separe, por lo cual los electrones pasan de la banda de valencia a la banda de conducción, en la cual por eso es un conductor.
En lo que es un semiconductor, esas bandas van a estar separadas, pero por una zona muy pequeña, esa zona pequeña es muy pequeña, que tiene algo de una energía aproximadamente de un electronvoltio. O sea, con poca energía va a pasar a la zona de conducción. Muy bien. Esto es algo como para poderles explicar. Y más que todo es si nosotros tenemos, si suponemos, ¿no?, que los portadores son válidos para conducir siempre que su energía sea superior a la barrera, ¿no?, energética impuesta por la banda prohibida, ¿no? Entonces, cuando en un semiconductor, y eso es lo que también lo quería explicar, cuando los electrones pasan a la banda de conducción, ¿no?, venciendo esta energía de la zona prohibida, dejan un hueco, un hueco en la cual ese hueco va a ser portador de carga positiva. ¿Ok? Entonces, algo para explicarles de que, y también lo que son los semiconductores más conocidos que se utilizan, por lo general son el silicio y el germanio, ¿no? Estos materiales forman una estructura cristalina con otros átomos del mismo, con enlaces covalentes, tienen 4 electrones que los pueden ver aquí en la imagen, que los comparten. En un semiconductor puro, cristalino, el número de huecos, ¿no?, y el número de electrones en la banda de la valencia van a ser lo mismo, en igual número. ¿Qué pasa cuando a estos semiconductores, ¿no?, se le agregan impurezas justo para aumentar su conducción, ¿no?, y poder manejar la conducción de estos semiconductores, ¿no? En este caso, por ejemplo, el germanio, que es el de los más utilizados, que es un material semiconductor, para aumentar su conducción se utiliza impurezas, ¿no? Y por ejemplo aquí es una impureza, un arsénico, que es pentavalente. ¿Qué quiere decir? Que tiene 5 electrones en la capa de valencia. Esta impureza va a hacer sus enlaces covalentes con el germanio, con el material, ¿no?, ocupando 4 electrones, pero un electrón que queda libre de los enlaces covalentes, ese electrón va a estar por toda la red cristalina, ¿no?, por toda la red cristalino, y entonces, y puede pasar, ese electrón que está libre puede pasar de la banda de valencia a la zona prohibida y estar muy cerca a la banda de conducción, como lo ven aquí en la gráfica, y pasar a la banda de conducción. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Un exceso de electrones. Entonces, esas impurezas han ayudado a que ese material conduzca mal, ¿no? Y de esa manera poder controlar lo que es la conducción eléctrica en los materiales, ¿no? Ese semiconductor va a ser llamado, cuando se le agregan esas impurezas, como el arsénico, que es pentavalente, y va a haber un exceso de electrones, va a ser llamado un semiconductor tipo N. Por otra parte, ¿no?, hay también se agregan impurezas, no solamente pentavalentes, sino también impurezas trivalentes, en la cual en esos materiales semiconductores, esta impureza trivalente va a tener sus enlaces covalentes, pero va a tener una vacante o un hueco receptor. Este hueco receptor, ¿no?, que va a estar en la banda valente, va a entrar en la zona prohibida, pero va a estar muy cerca de la zona de valencia. Entonces, los electrones que están en la banda de valencia van a pasar a la zona prohibida y se acercan más a la banda de conducción. Y de esa manera aumenta. Estos materiales, cuando se le agregan impurezas trivalentes en las cuales hay huecos receptores, se llaman semiconductores tipo P.
en la cual va a ser un exceso de vacantes o de exceso de huecos, ¿no? Que son portadores de carga positiva. En lo que es con respecto, cuando ya, tenemos estos dos semiconductores tipo P, cuando se le agregan impurezas, o también el otro que también se le llaman, son dopados, o sea, la dopación quiere decir cuando se le agregan impurezas, justo para poder aumentar esa conducción, ¿no? Cuando se tienen dos conductores, por ejemplo, tipo P y tipo N, ¿no? En los electrones viajan de la zona o de la región tipo N hasta la región tipo P, ¿no? Esta difusión se produce hasta que haya un equilibrio de cargas por las concentraciones de impurezas, ¿no? Cuando se unen, cuando están en contacto. Muy bien, como resultado de esa difusión de los electrones, ¿no? de la región tipo N, en este caso, hay una recombinación y en la cual las regiones tipo N y tipo B van a terminar cargadas. Por ejemplo, van a terminar con la región tipo N con carga positiva y la región tipo P con la carga negativa, lo cual va a crear una diferencia de potencial entre ambas regiones, la cual será conocida como una región especial, ¿no? Una región especial. Cuando la radiación interactúa o pasa por esa zona, ¿no? Al incidir por esa zona, la carga por la zona especial va a generar pares de electrones huecos, como lo pueden ver aquí en lo que es la gráfica. Los electrones recogidos generarían un impulso eléctrico que va a ser proporcional a la energía de la radiación incidente. De esa manera, ese impulso genera una señal en la cual va a ser leída en un dispositivo electrónico. Bueno, algunas características de los semiconductores pues, son detectores con mayor número de portadores por pulso. Los portadores son no los pares electrón hueco. La dinámica de los pares es mucho más rápida que en los gases. Estoy hablando en detectores gaseosos y de centelleros, por lo cual tienen un menor de tiempo de respuesta, ¿no? Tienen un tamaño muy reducido, ¿no? Son dispositivos compactos, pero se degradan rápidamente cuando se exponen a la radiación. Algunas ventajas y desventajas de estos detectores, ¿no? Unas ventajas son muy pequeños, son de alta sensibilidad, lectura instantánea, y una instrumentación. Lo bueno de estos detectores, bueno, no he tenido experiencia en la utilización, pero se utilizan sobre todo por su tamaño en dosimetría, en dosimetría física y en dosimetría clínica, ¿no? En la dosimetría clínica, en lo que es en la dosimetría en vivo en el paciente. Y una desventaja, bueno, las desventajas, como son electrónicos, no son como los TLD, requieren de cables de conexión, variabilidad de la calibración con la temperatura, y hemos hablado que estos semiconductores para pasar la zona prohibida son muy sensibles a la temperatura, cambio en la sensibilidad con la dosis acumulada, ya se ha mencionado que hay un deterioro a la exposición de la radiación, o sea, y esto tiene que ver mucho con el tiempo de vida útil, ¿no? Se necesita un cuidado especial para asegurar la constancia de respuesta. Y también en
una una desventaja también yo lo veo en el precio que tienen estos detectores. Estos detectores son caros por el tema de los materiales que se utilizan, ¿no? Hay unos tipos, hay que encontrar unos tipos de detectores, por ejemplo, el del detector semiconductor de germanio, bueno, que utiliza germanio de alta pureza, de gran pureza. Bueno, su volumen efectivo es aproximadamente 1 centímetro de espesor. Bueno, y son ampliamente utilizados en la espectrometría gamma de alta resolución. Otro tipo es el detector de silicio, ¿no? Que son cristales de silicio más ligeros que el germanio. La geometría es diferente al germanio, puede fabricarse cristales muy finos. Bueno, y el tamaño de cristales está limitado a unos pocos centímetros de diámetro, aproximadamente. Bueno, ahí les muestro algunos, no tengo más imágenes por el tema que no he tenido la oportunidad de trabajar con estos. Sí he trabajado con detectores gaseosos, como es una cámara de ionización, con TLD, pero en esto no he tenido la oportunidad. Bueno, que son tipo, aquí como la imagen ven, como tipo cámara de ionización, ¿no? Y bueno, tienen un lector de la lectura, ¿no? El sensor. Y bueno, y ahí son algunas referencias que he utilizado. Bueno, y creo que eso ha sido todo lo que tengo con respecto a lo que es semiconductores. ¿Aló? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Yo me estoy guardando. Van a venir en la práctica. Prepárense para preguntas, ¿eh? Puede dejar de compartir. Puede dejar de compartir. Listo, profesor. Su micro está haciendo ruido. Ok, le decía que yo me estoy guardando para las preguntas que vendrán en la práctica calificada del próximo jueves. Así que todos ustedes deben estudiar bien lo que han presentado y también tratar de avanzar más de lo que han presentado, algún detalle que puede ser complementario y que crean ustedes que sería interesante comprender, ¿no? Pero en general, como ustedes notan, los detectores casi todos tienen base física. Y como ustedes son físicos, pues ya ustedes mismos son. A ver, voy a preguntar si han visto el video, todos lo que les di como tarea ayer, ¿qué les pareció? Está bien interesante, profesor. La primera exposición fue referente a resaltar cuáles eran las cualidades del físico médico en el área asistencial, ¿no? Y lo que sí me llamó bastante la atención era todas las funciones que en sí las manejamos, pero las detalló bastante bien en casi todas las áreas, tanto en diagnóstico, radioterapia, medicina nuclear. Fue bastante interesante, profesor. Notan ustedes entonces que tienen un campo muy amplio para trabajar, ¿no? Sí, pues efectivamente hay bastante campo para trabajar, pero creo que tiene mucho que ver también con la misma aplicación de la normativa en cada país, ¿no? En nuestro país todavía existe la normativa, pero hay cierta resistencia todavía de una gran cantidad de empresas, incluso mismas empresas del Estado, que no cumplen pues con estos requisitos, ¿no? Como tener un oficial de radioprotección en un servicio de diagnóstico, por ejemplo. Entonces, todavía, digamos, estamos en un camino
me imagino yo, por mejorar la normativa y la aplicabilidad de la misma para que el físico médico pueda desenvolverse como tal, ¿no? Claro, el argumento es que no hay suficiente físico médico. Claro, y ese también es otro detalle importante. En el país hay muy pocos físicos médicos. La gran cantidad de físicos médicos que yo conozco, por ejemplo, están en el INEM, ¿no? Y por ahí uno que otros repartidos en provincias, pero son muy pocos, muy pocos. Bueno, está bien, hay poca competencia para ustedes. Y pues ese es un buen punto en favor a todos nosotros que estamos tras este camino de convertirnos en físicos médicos. Así es, bueno. Por otro lado, también ustedes notan de la charla cómo ha avanzado la tecnología, ¿no? Sí, pues yo he tenido la suerte, por así decir, de hacer cálculos manuales todavía para radioterapia. Ya era todo un reto, pues, pero y ahora pues ya la mayoría de los físicos que entrenan conmigo han llegado directamente a usar la computadora y los sistemas de planificación. Entonces, esa parte, digamos, rigurosa de la planificación de manera manual se ha dejado de lado. Entonces, y también se ha perdido porque ya el físico es un poco más, va más a la práctica, ya un poco se fundamenta a veces. Pero bueno, eso es lo que trae la tecnología, ¿no? Facilitarnos el trabajo y eso nos ha ayudado un montón en el tema de la precisión del tratamiento. Pero por otro lado, cuando uno usa esos planificadores, no tiene usted la impresión un poquito que está en una caja negra que no sabe lo que está haciendo adentro. Es correcto, es correcto. No se tiene con cierta, digamos, certeza o sea, qué hace el sistema de planificación para entregarte esos valores de dosimetría, ¿no? Entonces, uno pues primero tiene que confiar en el sistema de planificación y segundo tiene que hacer la verificación en vivo, ¿no? de la dosimetría, ¿no? Justamente por eso que cuando ya se implementa, lo que decía la doctora, se implementa técnicas más complejas como el IMRT, que fue un gran paso en la tecnología de la radioterapia, ya se tenía que tener en cuenta que el presupuesto, por ejemplo, de un hospital en accesorios para física médica, para control de calidad, viene siendo el 30% del presupuesto total, porque tiene que invertir mucho en dosimetría para garantizar que una terapia con una tecnología avanzada sea eficiente. O sea que el planificador tiene que ser verificado con alguna medición experimental. Sí, pues, efectivamente, profesor. Ha sido un evento bien interesante, ¿no? La primera exposición fue un paseo, digamos, por toda la historia de la física médica, muy bonito, ¿no? También acá me imagino que ustedes de la época en la que a, se empezó los trabajos para hacer las maestrías y empezaron a salir los primeros físicos médicos, debe haber sido también toda una, como se dice, toda una historia, ¿no? Sería bonito de repente que un día usted nos cuente cómo fue sus inicios y cómo es que está a la actualidad, ¿no? No, la vez pasada les conté, de repente usted no estaba, pero el tema es que yo hice mi doctorado en física nuclear en el instituto que fue creado por los hijos de Marie Curie, allá en Francia. El instituto se llama Instituto de Física Nuclear de Orsay. Y allí se hace colisiones nucleares, física de partículas, se hace chocar núcleos o átomos cargados, ionizados, para ver el comportamiento del núcleo. Cuando yo terminaba, hice mi estudio doctoral, me mandaron a hacer una práctica, algo así como un stage, a un laboratorio que fue creado por un señor, George Charpak, de una cámara de multifilamentos, o sea, era una cámara de ionización con centenares de filamentos. Ahí me divertí un poco. Años más tarde le dieron premio Nobel al inventor de ese aparato, o sea, el que estuvo ahí, porque se aplicaba a la física médica para hacer imágenes.
pero también para la física de partículas, para identificar por dónde pasaban las partículas. Lo que observé es que mis colegas estaban buscando aplicaciones en física médica. Allí en ese instituto, por ejemplo, se hizo la primera protonterapia, ¿no? La terapia con protones para ojo, etc. Y entonces yo me dije, qué interesante. Cuando regreso al Perú, vi acá, me fui a visitar al INEN, que quedaba frente al Hospital Loaiza, allá en Alfonso Ugarte. Estaba el señor César Picón, el colega César Picón, no sé si lo conocen. El primer, digamos, él era ingeniero nuclear y ahí tenía una bomba de cobalto en una oficinita ahí chiquita y hacía cálculos a la mano. Me daba miedo entrar allí porque un poquito parecía una cosa antigua, ¿no? Entonces dije, caray, yo necesito, creo que el Perú necesita una disciplina de física médica y es así como empecé la lucha para crear la maestría en física médica. Hubo mucha oposición, como siempre hay gente que se opone, pero a punta de coraje e insistencia logré crear la maestría en la UNI, donde yo era profesor, en cooperación con el IPEN y el INEN. Y logré que el OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, apoyara esta maestría. Como este organismo no tenía todavía la idea de la física médica, increíble en esa época, no había una sección de física médica para dar plata para los proyectos. Entonces nos pusieron en el área de capacitación. Ahora sí hay física médica. Eso fue en el 95, fue la primera maestría en física médica de América Latina y tal vez la primera en el mundo que apoyó el OIEA. Y después ya otros países dijeron, no, ahora nos toca a nosotros. O sea que nosotros fuimos los pioneros acá, ¿no? La primera promoción estaba un poco dispersa. Están aún en Brasil, de esa maestría. Pero poco a poco pues fue avanzando. Hubo un tiempo en que no, yo estaba en otras actividades, bajó el número de alumnos, pero hace unos 5 o 6 años que regresé a la actividad, nuevamente estamos avanzando en este campo, de modo que si no hubiera habido esa maestría estaríamos en graves problemas porque hay tanto acelerador, tanta máquina nueva que no sabríamos cómo hacer. Más o menos ese es en resumen un poco la historia de la física médica, de la cual me siento muy orgulloso de haber creado y por supuesto lo tomo como un hijo que hay que hacerlo avanzar. Hay dificultades, hay veces porque la burocracia, las autoridades no comprenden muy bien, hay veces ponen algunas trabas, pero seguimos avanzando, eso es. Muy bien, muchachos, ¿alguna pregunta? Una, profesor, ¿podría hacerle? A ver, a ver. Acerca, digamos, de ese video que habló que hubo el día sábado, el profesor Dante habló acerca de un grupo de investigación de posgrado, ¿no? Entonces, lo que yo quería saber de alguna forma, o sea, ¿qué tipo de trabajos se están realizando? ¿Cómo uno puede integrarse, digamos, a esos grupos? Bueno, estamos haciendo dos cosas. Un detector tridimensional para radiocirugía del cerebro, porque, bueno, necesitamos hacer un fantoma con miles de detectores dentro, chiquitos, para hacer dosimetría. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo otro, un poquito más urgente, es tratando de aplicar la radiación para la terapia de casos especiales del coronavirus. Eso estamos haciendo. Bueno,
Los que estén interesados en participar, envíenme su currículum vitae para ver cómo se integran. Un poquito ya son numerosos, pero de todas maneras, siempre bueno. Estamos buscando expertos en Penélope. Si hay alguno de ustedes que está en eso, pasa la voz. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está claro? Ok, bien. Ok, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay pregunta, estudien bien para la práctica. Ya les dije que va a ser sobre lo que se ha presentado, pero tienen que averiguar más detalles sobre el aspecto que han estudiado, porque va a venir sobre esto, pues sobre los detectores. Vean, sean Profesor, curiosos. una consulta, profesor. En el Classroom está una presentación de trabajo. Hay que subir, dice, la presentación de dosímetros. Todos los PowerPoint que han presentado tienen que poner ahí. Lo que ustedes han presentado, el PPT, el PowerPoint, tienen que subirlo ahí. Ok, profesor, gracias. ¿Ya todo el mundo hizo presente? Sí, profe. Ok, muchachos, entonces nos vemos el próximo jueves. Estudien bien. Cuídense mucho, ¿ah? Gracias, Sí, profesor. profesor, cuídese. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.